encaramos ya la caja del caracol, ya el tramo final. Se quemaron la retina mirando fijamente al sol en una cafetería en un vídeo de YouTube de uno de ellos. Poner una bomba en un fantasma, poner una bomba en un fantasma, como aquí está el fantasma, pon la puta bomba y lo destruiremos. ¿Dónde la pones? Un negocio que vi en Málaga de reparación de lunas de coche que habían recibido algún tipo de impacto, que se han quebrado y que cuando estaba cerrado todo el negocio, tú podías dejar tu luna en una ranura como en el videoclub, podías dejarlo en una para que lo repararan. Le fue también la Navidad, le fue también esa Navidad a aquel señor que se tatuó un árbol de Navidad. ¡Imbécil! ¿Qué tal las fiestas? A mí también, que mira, me he tatuado un árbol de... ¡Ah! Es como una imagen. ¿Pero qué imbécil? O sea, ¿cómo te tatúas un árbol de Navidad? Me he tatuado los Reyes Magos, de lo bien que han ido en general, a nivel familiar. El tipo hace una llamada telefónica y justo antes de que se ponga alguien, en ese momento en que está como esperando, él está acompañado mientras hace esta llamada telefónica. Hay un interlocutor que está con él en carne y hueso. Este interlocutor se ha abstraído porque, al fin y al cabo está llamando, pues el interlocutor está a la llamada y justo antes de que cojan el teléfono, en ese momento como de espera, de llamada, el interlocutor está abstraído y el tipo dice: tengo un gorro muy grande, dar un puto dato loco. Justo en ese momento ahora no me va a decir nada, decirle algo y que sea que tienes un gorro muy grande. En verano, incluso, tengo un gorro de lana muy grande. Sí, mire que... Esto me pasó de verdad estas fiestas. Mi cuñado también. El tío tenía un Belén en su casa, y estaba pues las figuritas y tal, y ya era como, yo estuve ahí en Reyes, ya se acababa la Navidad, y el tío, no sé, se refirió como a, ahora hay que desmantelar todo esto, y hay que quitar las figuras, hay que meterlas en una caja. Y dijo, ahora el niño Jesús a dormir. ¿Y qué coño? ¿Qué hace? ¿Qué hace ya de por sí el niño Jesús? ¿Qué hace esa figura? Es como si el tío hubiera estado, el niño Jesús, haciendo una especie de esfuerzo muscular. Como de estar trabado ahí en esa puta cuna, descansando. Y ahora por fin vas a poder dormir en tu cuna de siempre, donde has estado hasta ahora. La frase: primer concierto táctil de Rafael, año 2186. ¿Qué mierda me estás contando? Primer concierto táctil de Rafael, año 2180. ¿Cómo? ¿Pero Rafael sigue vivo? ¿Sigue vivo en ese año? ¿Y la música? ¿Qué clase de música táctil? ¿Qué mierda es esta? Como ¿Qué clase de privilegio extraño, qué petroletas raras de líquido le han puesto a Rafael para sobrevivir hasta ese año? Y no era nada así como de ciencia ficción, sino que era que se pasaban el cadáver de Rafael. No hay una idea, y eso era el concierto táctil. Y era algo salvaje y ahí acabó la cultura, o sea, no había ningún Rafael que se más sentido que nada. Ese era el concierto táctil. Primer concierto táctil. Habrá
saco. ¡Hay turné! Sí, quería, ya acabando, quería compartir con vosotros dos invasiones, ¿vale? Dos invasiones mínimas, muy sutiles, como casi homeopáticas, es decir, es una invasión a nivel social, pero es tan pequeña, tan enjuta, que casi no merece llamarse invasión. Es como tan pequeña que es tremendamente desagradable. Es como si alguien te metiera el pene en la boca sin tocar las paredes de la boca y te sacara. Que tú tuvieras como con la boca abierta mirando a continuidades de arte y que te das cuenta ya cuando sacan la polla de que ha estado alojado un pene dentro de tu boca y como no se ha disparado ningún sensor ni nada. No ha pasado nada, pero ha pasado todo. Pues son dos invasiones que siguen un poco esta línea, pero en el terreno real, evidentemente, en el terreno cotidiano. Una de ellas me pasó a mí en el supermercado Corte Inglés, que yo fui a comprar un tarro de aioli, ¿vale? Un tarro de aioli, solo un tarro, o sea, solo necesité eso en ese momento, fue como una compra muy técnica, una especie de salto desde las alturas para coger un solo tarro de aioli y nada, cogí el tarro y me distraje y vino un tío con una foto. Es una metáfora de la polla, no es, o sea, no ocurrió, eso no ocurre nunca. Y yo estaba como ahí, bueno, pues ya como en la caja, a punto de pagar, tenía la lluvia ahí sobre la banda esa negra, la banda negra. y nada, yo me distraje, como que me puse a mirar, no sé, una especie como de elemento de techo, y de repente la cajera se ve que me preguntó algo que yo no escuché, como yo, ¿solo llevas esto? ¿Solo es esto? ¿Solo es esto? Y yo no, estaba como... Y se ve que el señor que iba detrás de mí en la cola, que yo ni siquiera había visto, respondió, sí, solo es esto. Respondió por mí, hijo de puta. ¿Cómo te atreves si apenas no te he visto? No sé ni que existes. ¿Qué coño sabes tú? ¿Qué coño sabes tú si no llevo 100.000 productos? No tienes ningún derecho a saber nada de mí si no te he visto jamás. Sí, solo lleva esto. Sí, mi hijo solo lleva esto. ¿Qué coño? Hijo de perra. Me pareció como de una falta de respeto. Oí, no, sí, solo lleva esto. ¿Quién es? ¿Quién es? Payaso. Y la otra es cuando os tomo un café con leche y te lo traes con un sobre de azúcar, un solo sobre, y quieres 2 sobres. Y le dices al tipo, hey, chico, un viejo de 80 años, le dices al chico, por favor, otro sobre de azúcar. Y el tío te lo trae, y te lo trae como sacudiéndote a ti, compactando los gránulos en el fondo del sobre por ti. Pues para mí el café con leche no es solo el café con leche, es toda la experiencia sensorial del sacudido del sobre que tú estás haciendo por mí. Estás robando parte del producto. Para mí el café es exactamente esto, es todo este preludio de sacudir una mano desde que soy pequeño que la sacudo y tú vienes metiendo tu pene en mi boca hacia mí. Un pueblo pequeño, una cantidad de gente justa como para que por convención social tengas que saludar a la gente aunque no la conozcas.
ese tipo como de población, como de por la calle, como buenos días, buenas noches, incluso hay gente desconocida, pero es como una especie de gran escalera de vecinos ese pueblo. Es poca gente, pero un poco como suficiente como para que haya desconocidos. Y de noche pues resuenan, ¿no?, los buenas noches, buenas noches, buenas noches. Responder a buenas noches, no con otro buenas noches, sino con un atención, como de repente habría ahí una potencia en la mente del otro. Buenas noches, atención, cuidado. El tío lo entiende, ¿no? De repente el viejo entiende a la propuesta, ¿no? Y el tío tiene la cara de tu padre, exacta, tu padre muerto. Que te gana la partida de mucho. Cuidado. Tu padre es estúpido, ¿eh? La cara. Sí, es un show. Y bueno, hemos llegado a la última idea. Era esta que acabo de contar. Se vendía muy mal el tipo. Llevamos aquí 4 horas y media. Llevamos aquí 16 horas. De repente el espectáculo era una puta basura, una puta mierda. Pero pasaban 16 horas en un intervalo que tú vivías como 1 hora y pico. La gente iba a verlo, a sufrir ese espectáculo, solo por sentir ese efecto de... Hacían al tío ese como... Yo que decía, han pasado 23 horas. ¡Puta! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el imbécil! ¡Qué buena es la basura! ¡Maestro de la curación! De repente, ¿no? Le rinden pleitesía. ¡Gran maestro de la curación! Se trata de un hombre que está en el andén de la estación de metro y no va acompañado, está solo. Hay otra gente en el andén, pero no se conocen de nada. Y aún así él habla en voz alta. Se trata de un pobre loco. Y el tipo dice: estoy aquí, hablando solo. Estoy aquí hablando solo en voz alta en el andén del metro. Estoy aquí hablando solo en voz alta, por favor, en el andén del metro. Una verdad honesta, una verdad cristalina. Por el amor de Dios, estoy aquí perdiendo toda la credibilidad. Precisamente por estar diciendo que estoy aquí perdiendo toda la credibilidad, por estar aquí diciendo esto. Si podía haber, si hubiera estado callado, ninguno se hubiera dado cuenta. Pero precisamente por decir que había estado callado, ninguno se hubiera dado